Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos de vuelta hoy. ¿Cómo están? Espero que estén listos para un viaje increíble porque hoy nos vamos directito a Turquía, pero no de la forma que se imaginan. Nada de paquetes turísticos convencionales ni guías aburridas. Hoy vamos a explorar el corazón y el alma de Turquía a través de algo que a todos nos encantan: las series de televisión. Si eres como yo, seguramente disfrutas de esos maratones de series que te atrapan desde el primer episodio y te dejan con ganas de más. Y si encima la serie te transporta a un lugar fascinante y desconocido, la experiencia es aún mejor. Por eso hoy les traigo una selección de miniseries turcas, esas joyas televisivas que puedes disfrutar en 10 capítulos o menos, perfectas para un fin de semana intenso o para esos ratitos libres entre semana. Estas series no solo te entretendrán, sino que también te sumergirán en la cultura turca, te mostrarán sus paisajes impresionantes, te presentarán personajes inolvidables y te harán reflexionar sobre temas universales como el amor, la familia, la justicia y la ambición. Prepárense para conocer Estambul como nunca antes, para adentrarse en los secretos de la antigua Anatolia y para sentir la pasión y el drama de la vida turca en primera persona. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si les gusta el contenido de mi canal, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudaría muchísimo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las miniseries turcas. Nuestra primera parada en este viaje televisivo es con una serie que, aunque corta, tiene un impacto emocional enorme. Se llama Sasiyet, que en español se traduce como persona. Esta serie de solo 12 episodios, aunque cada uno es un poco más largo de lo habitual, rondando la hora, es un thriller psicológico protagonizado por Haluk Bilginer, un actor increíble que de hecho ganó un premio Emmy por su actuación en esta serie. Él interpreta a Aga Beyolu, un jubilado diagnosticado con Alzheimer. Al principio la noticia es devastadora, pero pronto Aga se da cuenta de que la pérdida de memoria le brinda una oportunidad única, la de cometer crímenes sin ser recordado. La serie es mucho más que un thriller al uso. Explora temas muy profundos como la justicia, la venganza, la moralidad y la corrupción. Aga no es un simple asesino en serie, sus víctimas son personas que, en su opinión, han cometido crímenes horribles y han quedado impunes. La serie plantea preguntas difíciles sobre si el fin justifica los medios y sobre si la justicia puede ser impartida por un individuo. Además, Sasiyet es un retrato conmovedor del Alzheimer. Vemos el sufrimiento de Aga al perder sus recuerdos, su lucha por aferrarse a su identidad y su miedo a desaparecer. La actuación de Haluk Bilginer es simplemente magistral, logrando transmitir la complejidad y la vulnerabilidad del personaje de una manera que te toca el corazón. Si buscas una serie inteligente, bien escrita y con actuaciones de primer nivel, Sasiyet es una apuesta segura. Prepárense para reflexionar y para sentir una montaña rusa de emociones. Cambiamos completamente de registro y nos vamos ahora a una serie mucho más ligera, pero igualmente adictiva. Se llama Aetos o Bir Bakadr en turco. Esta serie de 8 episodios, disponible en Netflix, nos presenta un retrato fascinante de la sociedad turca contemporánea a través de las vidas de un grupo diverso de personajes que aparentemente no tienen nada en común. Tenemos a Merim, una joven ama de casa de una familia religiosa que vive en las afueras de Estambul. También conocemos a Peri, una psicóloga secular y adinerada que representa la élite de la ciudad. A través de sus historias y de las de otros personajes como un cura, un profesor universitario y una actriz, la serie explora temas como la identidad, la religión, la clase social, la salud mental y la brecha entre las diferentes culturas que coexisten en Turquía. Lo que hace que Aetos sea tan especial es su capacidad para mostrar la complejidad de la sociedad turca sin caer en estereotipos ni juicios de valor. La serie te invita a reflexionar sobre tus propias preconcepciones y a ver el mundo desde diferentes perspectivas. Los personajes están muy bien construidos y sus historias son creíbles y conmovedoras. Además, la serie está rodada con una gran sensibilidad y una estética muy cuidada. Si quieres entender un poco mejor la Turquía actual y disfrutar de una serie inteligente y bien hecha, Aetos es una excelente opción. Ahora vamos a adentrarnos en un mundo de misterio y romance con Renzi Evi, que se traduce como Student House o La Casa del Estudiante. Esta serie, que consta de tan solo 6 episodios, te enganchará desde el primer momento con su trama intrigante y sus personajes carismáticos. La historia gira en torno a un grupo de estudiantes universitarios que comparten una casa en Estambul.
Cada uno de ellos tiene sus propios secretos y ambiciones, y pronto se ven envueltos en una serie de eventos misteriosos que pondrán a prueba sus lazos de amistad y sus relaciones amorosas. Renzi Evi es una serie que combina elementos de drama, romance y suspense de una manera muy efectiva. Los personajes son muy cercanos y es fácil identificarse con sus problemas y sus sueños. Además, la serie te permite conocer un poco más de la vida estudiantil en Estambul y de la cultura turca moderna. Si buscas una serie ligera, entretenida y con un toque de misterio, Renzi Evi es una buena elección. Es perfecta para ver en un fin de semana y te dejará con ganas de más. Cambiando de género radicalmente, nos vamos ahora a una serie de acción y espías que te mantendrá al borde del asiento. Se llama Aleph. Esta miniserie, que también consta de 8 episodios, es una producción de HBO Turquía que te transportará a un mundo de intrigas, conspiraciones y crímenes religiosos. La historia sigue a 2 detectives, Kemal y Setar, que investigan una serie de asesinatos rituales que parecen estar inspirados en textos antiguos y místicos. A medida que profundizan en la investigación, descubren una conspiración que se extiende por toda Estambul y que involucra a poderosos intereses. Aleph es una serie que te sorprenderá con su ritmo trepidante, sus giros inesperados y su ambientación fascinante. La serie está muy bien rodada y cuenta con unas actuaciones sólidas. Además, te permite conocer un lado diferente de Estambul, explorando sus rincones más oscuros y misteriosos. Si eres fan de las series de acción y espías con un toque de misterio religioso, Aleph te encantará. Ahora, para los amantes de la historia y el drama de época, les presento Rise of Empires, Atemen. Esta docuserie de Netflix, que cuenta con 6 episodios en su primera temporada, narra la historia del ascenso del Imperio Otomano y la conquista de Constantinopla por parte del sultán Mehmed II. La serie combina elementos de documental y drama, utilizando entrevistas con historiadores y recreaciones históricas para contar la historia de una manera atractiva y accesible. Rise of Empires, Atemen, es una serie que te sumergirá en el mundo del Imperio Otomano, mostrándote su cultura, su política y sus estrategias militares. La serie te permite conocer a personajes históricos como Mehmed II, Vlad el Empalador y los líderes bizantinos que lucharon por defender Constantinopla. Además, la serie está rodada con una gran calidad visual y cuenta con unas recreaciones históricas muy convincentes. Si te interesa la historia del Imperio Otomano y quieres aprender más sobre este periodo fascinante, Rise of Empires, Atemen es una excelente opción. Es una serie que te educará y te entretendrá al mismo tiempo. Cambiamos de tercio otra vez y nos adentramos en el mundo de las comedias románticas turcas, pero con un toque diferente. Les presento Sonra. Esta serie web, que consta de 8 episodios de corta duración, cuenta la historia de Deniz y Bar, una pareja que decide darse un respiro en su relación. La serie explora los altibajos de una relación moderna, mostrando los desafíos y las alegrías de amar y ser amado. Sonra es una serie fresca, divertida y con la que es fácil identificarse. Los personajes son muy reales y sus problemas son los mismos que enfrentamos muchos de nosotros en nuestras relaciones. La serie te hará reír, te hará reflexionar y te hará creer en el amor. Además, la serie está rodada con un estilo muy natural y cuenta con unas actuaciones muy convincentes. Si buscas una serie ligera, entretenida y con un toque de romance, Sonra es una buena elección. Es perfecta para ver en un par de tardes y te dejará con una sonrisa en la cara. Y para terminar nuestro viaje por las miniseries turcas, les tengo una joya escondida que estoy segura de que les encantará. Se llama Yarm Kalan Asklar, que se traduce como Amor sin HBs o Amores inacabados. Esta serie, lamentablemente cancelada después de solo 8 episodios, es una fantasía romántica con un toque de misterio que te enganchará desde el primer momento. La historia sigue a Ozan, un periodista que muere repentinamente en un accidente de tráfico. Sin embargo, Ozan no se va para siempre, su espíritu reencarna en el cuerpo de otro hombre, Kadir. Ahora Ozan tiene que descubrir quién lo mató y por qué mientras intenta reconectar con su amada Elif. Yarm Kalan Asklar es una serie original, creativa y con una trama muy intrigante. La serie combina elementos de romance, misterio y fantasía de una manera muy efectiva. Los personajes son muy carismáticos y la historia te mantiene en vilo hasta el final. Aunque la serie fue cancelada, los 8 episodios que se emitieron son suficientes para disfrutar de una historia completa y satisfactoria. Si buscas una serie diferente, original y con un toque de magia,
Yarmkalan Asklar, es una excelente opción. Te aseguro que te sorprenderá. Y bien, llegamos al final de nuestro viaje por el mundo de las miniseries turcas. Espero que hayan disfrutado de este recorrido y que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención. Como pudieron ver, la televisión turca tiene mucho que ofrecer, desde thrillers psicológicos hasta comedias románticas, pasando por dramas históricos y series de acción. Lo importante es darle una oportunidad y dejarse sorprender por la riqueza y la diversidad de la cultura turca. Hemos explorado desde el intenso thriller psicológico de Sasiyet, que te hace cuestionar la moralidad y la justicia, hasta la comedia romántica ligera y fresca de Sonra, que te recuerda la belleza de las relaciones modernas. Vimos el retrato complejo de la sociedad turca en Etos, la acción y el misterio en Aleph, la historia épica del Imperio Otomano en Rise of Empires, Atemen, y el romance con un toque de fantasía en Yarmkalan Asklar. Cada serie nos ofreció una perspectiva única y nos permitió sumergirnos en el corazón de Turquía. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil para descubrir nuevas series que disfrutar. Recuerden que mi objetivo es compartir con ustedes mi pasión por las series de televisión y mostrarles la riqueza y la diversidad de la cultura turca. Me encantaría saber cuáles de estas series les llamaron más la atención. ¿Ya han visto alguna de ellas? ¿Qué otras miniseries turcas me recomendarían? Déjenme sus comentarios abajo, que siempre los leo con mucho gusto. También me gustaría saber si les gustaría que hiciera más vídeos sobre series turcas o sobre otros temas relacionados con Turquía. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que me ayuden a difundir este vídeo. Si les gustó, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayudaría muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. No olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Adiós.